Agradezco a todos esta invitación. Me da mucho gusto que Coparmex cumpla 30 años y que coincidentemente sea un sobrino mío, lo digo con mucho orgullo, el que esté a frente de Coparmex. Cuando le dicen ingeniero, yo le diría, tendría que decir Baltita. A Miguel Ángel también, es de los chamacos, pero ahora con orgullo veo como presidente municipal. A nuestros amigos, representantes del gobierno, amigos también, expresidentes municipales que están aquí, y a todos también muchos amigos, compañeros míos, que ya los veo más grandes, y quiero decir que como un compañero mío que dejó de venir a Veracruz, y dice, oye, regresé después de 15 años, dice, y qué viejos vi a todos mis amigos, dice, así me han de haber visto ellos a mí. Y a veces pasan los años y ya nos damos cuenta de que estos pasan. Bien, hoy la plática y el tema principal es la competitividad. ¿Qué es la competitividad? Ya se dijo que era la competitividad. Y es algo muy sencillo y la vamos a definir nuevamente porque quizá valga la pena ser redundantes. La competitividad es la capacidad de competir en un mundo de competencia. Es decir, en todos los aspectos de la vida tenemos que competir. Y tener la capacidad de competir es la competitividad. Para entender cuál es el entorno que nos da la competitividad, vamos a dividirlo en dos partes. Hay un entorno interno para ser competitivos que tiene que ver con el empresario, que son el tratar de bajar costos, aumentar calidad y tener una buena organización. Pero hay también un entorno externo, que Carlos le llamó un entorno facilitador, pero también puede ser un entorno obstaculizador y que implica infraestructura, leyes, reglamentos y seguridad. Y esto le compete al gobierno. Entonces, para que en un país sea competitivo, hay dos factores: empresa y gobierno. No podemos caer en la idea de que el empresario es el responsable de todo, pero tampoco podemos caer en el lado contrario del empresario que todo le echa la culpa al gobierno. Es una mancuerna. Pero tenemos también que comprender qué es el gobierno, y esto también ha cambiado. Antes, en el siglo XX, el gobierno era el presidente. No se movía una hoja si no era por la voluntad del señor presidente. Aún el regidor en el municipio más lejano estaba ahí gracias al presidente. Pero el siglo XXI ha cambiado. Y con este siglo tuvimos algo nuevo, aunque también a veces nos lleva a la anarquía o a la inmovilidad. Pero hay quienes pensamos que es mejor que antes. Y que es que el gobierno en el siglo XXI ya no es únicamente el presidente. Son también los diputados y senadores. Es también el poder judicial. Son los gobernadores y son los alcaldes. Entonces, tanto lo bueno como lo malo, tanto los avances como los retrocesos en un país desde el punto de vista político, ya no pueden adjudicarse únicamente a un presidente. Ya no podemos hablar del Congreso. Tenemos que hablar de diputados, de senadores, de nombres, de apellidos, de partidos. Porque también junto con esto es necesaria una mayor madurez de la sociedad. Ya hablan del gobierno. ¿Qué gobierno? ¿A cuál te refieres? ¿Al federal? ¿Al estatal? ¿Al municipal? Entonces, este es el gobierno, una pluralidad. Antes, el presidente tenía mayoría en el Congreso. Yo tuve la fortuna de pertenecer al primer Congreso que realmente funcionó como Congreso. Y es cierto, no llegábamos a acuerdo, pero nos enseña a tener que ceder, a tener que platicar. Y también a dejar de ser maniqueos. Todos son buenos, todos son malos. Yo encontré buenos compañeros del PRI,
tengo un buen recuerdo de muchos periodistas que quiero decir que me enseñaron. No le quiero decir que me enseñaron mañas y varias cosas, pero me enseñaron. Perredistas. Aunque no lo crean, también hay gente de periodistas buenos. Sí, porque digo, hay de todo, ¿no? Había los que decíamos que qué pasaba cuando se desmayaba un perredista, no volvía en sí, volvía en no. Pero también yo tuve amigos periodistas de primera. Entonces tenemos que distinguir. No podemos decir todos son iguales. Ya no podemos generalizar. Sin embargo, desde el punto de vista político, esto cambió, porque, por ejemplo, López Portillo tenía el 82% de los diputados y el 100% de los senadores. Miguel de la Madrid tuvo el 75% de los diputados y el 100% de los senadores. Carlos Salinas tuvo el 52% de los diputados y el 94% de los senadores. Ya no podía cambiar la Constitución. Ya se empezó, como dijo Juan Carlos, a dar los primeros pasos a la cuestión democrática. Ernesto Zedillo tuvo el 60%. Podía cambiar las leyes, pero no la Constitución. Y Vicente Fox ya fue el primer presidente, pues casi en un siglo, en que ya no tenía la incondicionalidad del Congreso. Por eso hay que decir, oye, pues no ha progresado, no se han hecho cambios. Sí, porque a veces no podíamos sacarlos en el Congreso. Y actualmente Felipe Calderón también tiene el 41 y el 41. Se tienen que sacar las leyes junto con otro partido político. Entonces, la responsabilidad de lo que pasa en México ya no es únicamente del presidente de la República. La competitividad ya no es únicamente de lo que diga el presidente. Ya tampoco el empresario puede ir, como antes, únicamente a hablar con el presidente. Ya tiene que hacer su lobbying, pero un lobbying positivo. Yo le comentaba, hoy que venía, que fue Baltita por mí, le decía, fíjate que yo aprendí en el Congreso a ser tolerante y paradójicamente al único que yo saqué, lo puedo decir en una forma grosera, del Pleno, fue un representante de un grupo empresarial. Porque llegó con prepotencia a querer exigir que metiéramos un gasto ahí. Pero no era un representante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también durante todos estos años que habló Juan Carlos, habló de estos empresarios que no ganaban dinero en el mercado, sino que ganaban dinero a base del privilegio gubernamental. Porque México se ha quedado atrasado, no únicamente por los sindicatos, hay que dejarlo claro, y ahorita estamos ante empresarios, no únicamente por los gobernantes, también por grupos empresariales que no querían la competencia, que querían los monopolios, que querían pegarse a la ubre del gobierno siempre. Y esto hay que irlo cambiando. Otro de los fenómenos que también ya se refirieron aquí y que es muy importante para cambiar la mentalidad es la globalización. Yo cuando escribí un librito sobre globalización leí otro que me llamó mucho la atención su nombre y se llamaba en inglés The Death of Distance, la muerte de la distancia. Esto es la globalización. La globalización no es un fenómeno de derecha, porque siempre tendemos a decir, esto es de derecha, esto es de izquierda. Por favor, la globalización es algo que está, es la muerte de la distancia, lo que se dijo aquí, mediante un mail nos pueden traer productos de Hong Kong mañana o pasado, o a lo mejor llegan más rápidos que si los pedimos a Puebla. Entonces ya no podemos decir estoy en contra o a favor de la globalización. ¿Por qué? Porque es algo que ya se está dando. Yo no puedo estar en contra de los nortes o a favor de los nortes. Vienen los nortes y pues tengo que cuidarme. La globalización ahí está. Y esta globalización aplica el libre comercio. Y el libre comercio simplemente es una postura o ha sido una postura ideológica que ahora se da como algo fundamental con la globalización.